Empezamos respiratorio. Tercer capítulo, normalmente el examen era nada, hasta cardio. ¿Cardio qué faltó en el examen? Deficiencia y angina. ¿Qué le doy a una angina de pecho? Nitrato y nitrito. ¿Y qué mecanismo de acción tenía? Libera óxido nítrico, adenilato, ciclasa, proteína quinasa, disminuye ingreso de calcio, vasodilatación. ¿Qué efecto adverso importante? ¿Por qué a veces no es tan útil usarlo de largo plazo? Porque hacen el Tolerancia o metemoglobinemia en algunos otros pacientes. ¿Ok? Y en insuficiencia cardíaca, ¿qué fármaco aumenta la contractilidad disminuyéndome las otras propiedades? La dioxina. ¿Y la dioxina cómo es su franja terapéutica? ¿Cuál es el signo de intoxicación? ¿Cómo se da cuenta la familia que el paciente se ha intoxicado? El, ¿no? O sea, eso es subjetivo. ¿Qué más? Trastornos de la marcha, paranoia, psicosis. No estudian nada, qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, vamos, respiratorio. Vamos a avanzar a asma bronquial. Y en asma bronquial, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un síndrome clínico caracterizado por una obstrucción reversible de la vía aérea. Obstrucción reversible, porque si es irreversible se moriría el paciente en cada crisis, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ocurre cuando hay un paciente con asma bronquial. Paciente con asma bronquial, ¿el asma es genético o adquirido? ¿Genético? Un poco sí, un poco no. ¿Genético o adquirido? ¿Qué decimos? Nadie se juega nada aquí, ¿no? ¿Por qué? Pero mira que el padre es amático. Ah, no, dice que son todos amáticos, que su padre es amático. Un poco sí, un poco no. Asma bronquial es autoinmune, es inmunológica. Autoinmune es inmunológica. Autoinmune es cuando yo hago mi propio anticuerpo. ¿Qué significa? Que tiene que haber un primer contacto de un antígeno. ¿Ok? Hay predisposición genética, pero no es genético porque el niño no nació asmático. Él se va a hacer a lo largo de su vida asmático. ¿Okay? Si es inmunológico, ¿qué significa? Que yo necesito sustancia que le vamos a llamar alergenos. Necesito sustancia que le vamos a llamar alergenos que deben tener su primer contacto con el paciente. ¿Quiénes son los alergenos más usuales? Todo con P. Polvo, polen, el polvo, el polen. Y fíjense ustedes que hay pacientes asmáticos que cuando hay cambio en temperatura hace la crisis, entonces también cambio en temperatura, fármacos como la aspirina, fármacos como algunos antibacterianos también pueden desarrollar crisis. O sea que él es un alergeno. Un alergeno es una sustancia que entra en contacto dentro del paciente y ese paciente va a tener estas células que se llaman los mastocitos y esos mastocitos empiezan a formar anticuerpos. O sea que esto es un primer contacto. Cualquiera de ellos ingresa al organismo y el organismo de ese paciente va a hacer sus anticuerpos. ¿Cómo se llaman esos anticuerpos? Son las inmunoglobulinas E. ¿Dónde se van a colocar? Se van a colocar en esta célula cebada o mastocito. ¿Dónde están los mastocitos? En estos pacientes en elevadísima densidad a nivel bronquial. Puede estar en la nariz,
y están en todo el cuerpo, principalmente en la piel, son los que nos dan ese color rojo un poco a la piel, cuando hay una liberación de sus mediadores. Este mastocito en su interior tiene vesículas que tienen mediadores de inflamación. Los mediadores, ¿quiénes son esos mediadores? Desde una histamina, prostaglandina, leucotrieno, factor de agregación plaquetaria. Ellos están ahí guardados. Este alergeno que ingresa a su primer contacto con el mastocito hace anticuerpos, que son las inmunoglobulinas E, y las podemos medir. Ya fácilmente las podemos medir a las inmunoglobulinas E en el hemograma. Si ustedes se fijan, la parte roja y la parte blanca, y están los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y los basófilos. Inmunoglobulinas G ya están formados. A partir del segundo ingreso de estos alergenos, cualquiera de ellos se colocan y hacen reacción antígeno-anticuerpo en el mastocito. Al hacer la reacción antígeno-anticuerpo en el mastocito, abre la permeabilidad para que pueda ingresar el calcio, y el calcio va a liberar todos estos mediadores y libera histamina, prostaglandina, leucotrieno, es uno de los mediadores, el PAF, factor activador plaquetario y muchos otros mediadores. ¿Qué va a ocurrir acá? Si toda esta degranulación se produce solo a nivel de la mucosa nasal, eso se llama rinitis. Si eso se produce nasal y un poco laringe, le llaman fiebre del heno. Si eso se produce en bronquios, se llama asma bronquial. Y si mi paciente recibió una penicilina y hizo anticuerpos con su primer penicilina, ¿qué va a pasar si coloca la segunda? Reacción antígeno-anticuerpo, y me puede hacer desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. La fisiopatología es la misma, o sea que según el lugar se va a llamar una rinitis alérgica o una fiebre del heno. Si es en bronquio se llama asma bronquial, y si es generalizado puede ir desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. O sea que, ¿qué estoy diciendo acá? Que yo necesito un primer contacto para recién formar anticuerpos. Por eso es que no es genético. Ese bebé nace y necesita su primer contacto, si es que el papá es alérgico o es, que se llama asmático. Muy usual que de padre asmático los niños tengan su predisposición. ¿De qué va a depender de ese primer contacto? ¿Qué hace el primer contacto? Forma anticuerpos. A partir del segundo contacto, ¿qué voy a tener? La reacción antígeno-anticuerpo, y se liberan todos los mediadores de inflamación. Si la inflamación solo es a nivel de la mucosa nasal, ¿cómo se llama? Y si es generalizada, shock anafiláctico, esa es la fisiopatología del shock. Y si es en el árbol bronquial, asma bronquial. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de asma bronquial, vamos a tener dos etapas. La primera etapa es un broncoespasmo. Y luego sobreviene una segunda etapa, que es una fase inflamatoria. Si hay un broncoespasmo, el músculo liso del bronquio disminuye su calibre, y al disminuir el calibre, entonces vamos a tener sibilancia, disminuye la oxigenación, va a haber fatiga. ¿Qué objetivo terapéutico yo voy a tener si hay broncoespasmo? ¿Es emergencia o no es emergencia? La emergencia es que yo necesito broncodilatar como objetivo. ¿Quién es mi patrón oro en broncodilatación? En una crisis de asma. ¿El salbutamol en qué forma? El salbutamol en spray, acción rápida, directo en el órgano efector. ¿Ya? Sigue siendo hasta ahora el patrón oro del salbutamol. Esos serían agonistas adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1.
¿Cuál es el segundo grupo de broncodilatadores ya estudiados? Antimuscarínicos. Los antimuscarínicos. ¿Cuáles son los fármacos que usamos? Fluoruro de hipatropio, oxitropio, diotropio. Si yo ahora tengo una crisis, un paciente con crisis, y le hago hipatropio, oxitropio, el paciente no sale de la crisis. ¿Ok? Si fuera un broncoespasmo por EPOC, primera línea. ¿Por qué? Porque en la EPOC se estimuló el parasimpático. Si yo le bloqueo, él va a broncodilatar. En el asma bronquial no. En el asma bronquial tengo esta reacción inmunológica. En asma bronquial voy a usar un agonista beta 2 más un antimuscarínico. Nunca un antimuscarínico solo. Pero si el broncoespasmo es por EPAC, puedo usar el antimuscarínico solo. ¿Está bien? Hay otro grupo que es el que vamos a estudiar hoy día de broncodilatadores y se llaman xantinas. Xantinas. Eso se descubrió con la bebida del café. Tomaban mucho café y estos pacientes mejoraban. Entonces, cuando había broncoespasmo, daban un cafecito concentrado y ellos mejoraban. Entonces, empezaron a estudiar la molécula y ahí se extrae cafeína. La cafeína, teobromina, teofilina, el que usamos como broncodilatador es la teofilina, pero ella no tiene tan buena biodisponibilidad y se le hace una diamino, o sea, se le mezcla con dos moléculas más y tenemos lo que usamos es la aminofilina. La aminofilina llega al organismo, se biotransforma y nos da teofilina. Pero tenemos la aminofilina en ampollas de 25 miligramos en 10 ml. 25 miligramos en 10 ml y los comprimidos de 300 miligramos con 2 ranuras, o sea que puedo usar 100, 100, 100. Aminofilina. Cafeína también la tenemos en ampolla, más no usamos en asma bronquial. Ya vamos a ver que tiene otros efectos terapéuticos y eso le hace ser útil en la apnea del recién nacido, porque además de broncodilatar, estimula el centro de la respiración. Bien, entonces, en mi asma bronquial, mi primer objetivo es broncodilatar. Ya están estos dos estudiados, solo voy a hablar de estos enseguida. ¿Está bien? Luego de que ha habido ese broncoespasmo, hay una hipersecreción terrorista con un proceso inflamatorio severo. Ya vamos a ver después algunas laminitas, cómo se va remodelando ese epitelio bronquial. Lo mismo que pasaba con el remodelado cardíaco cuando había hipertrofia e infarto. Acá por todos estos procesos igual. Esta fase inflamatoria es más tardía. Esta es una fase temprana, que es emergencia, y esta es una fase más tardía. O sea que cuando hay la crisis de broncoespasmo, siempre sabemos que viene con abundante moco y con un proceso inflamatorio severo. Pregunta del millón, ¿qué hacemos aquí si hay inflamación? Pues yo se lo dije recién, pero ¿por qué no un diclofenaco? O ibuprofeno. Bien, acuérdense que teníamos nuestro fosfolípido de membrana, se liberaba fosfolipasa 2 y la fosfolipasa 2 daba lugar ¿a quién? Al ácido araquidónico, y el ácido araquidónico me daba 2 vías de la inflamación, ciclooxigenasa y la vía de lipoxina que termina con leucotrieno. Y esta ciclooxigenasa es la que nos daba prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Si yo bloqueo acá, toda la inflamación se va a venir a esta vía, a la vía alterna, y ellos son los principales responsables del broncoespasmo. Ahí es contraindicado. Entonces, ¿con qué yo puedo antiinflamar a mi paciente? Yo lo voy a antiinflamar inhibiendo a esta fosfolipasa A2. Fosfolipasa 2 es la primera enzima que se libera después que fosfolípidos de membrana se han dañado. O sea que aquí vamos a usar los glucocorticoides. Estos glucocorticoides se usaron muchísimo en el asma bronquial. En vía oral se usaban. Todos los pacientes
no subían de peso, eran pequeñitos, se subía la glucosa, hacían hipertensión, hacían su fase de luna llena, hasta que a alguien se le ocurrió que era mejor usar en aerosol. Entonces los glucocorticoides los hacemos en aerosol y vamos a ver que a partir del segundo estadio del asma, cuando no hemos controlado, los vamos a utilizar. Ya los vamos a avanzar a ellos solos. Si bien ellos son antiinflamatorios, lo más poderoso como antiinflamatorio que hay, porque inhibe desde el inicio de la cascada, no va a haber ni principal ni alterna. En realidad, estos antiinflamatorios tienen o estos glucocorticoides tienen una bondad, mecanismo extra, y ellos supersensibilizan receptores beta 2. ¿Qué pasa con este paciente? Se hace su salbutamol, 2 puffs, 3 puffs, no mejora, esperamos un rato, no mejora. Es como que esos receptores se vuelven silenciosos. ¿Qué es un receptor silencioso? Es estimulado y después ya no quiere, se invagina y deja de funcionar. El corticoide los supersensibiliza, es como que los despierta y vuelve nuevamente a la superficie, ¿ya? O sea que ellos hacen, además de ser antiinflamatorios y bloquearme la vía más tardía, las dos vías de la inflamación supersensibilizan receptores beta, ¿ya? Y vamos a usar diflometasona, budesonida, fluticasona más nuevo, con menos RAM. Y en aerosol los efectos adversos van a estar disminuidos, porque ellos tienen muchos efectos adversos. Antes se usaban en vía oral o endovenoso, ¿ya? Ahora sí se pudieran usar, pero si la crisis es muy severa y una sola ampolla, no creo más de eso. Entonces, estos glucocorticoides es para la fase inflamatoria. ¿Qué es lo ideal en asma bronquial? Lo ideal va a ser que nuestro paciente tenga la menor cantidad de crisis posible. Profesora, el polvo, el polen, el pelo de los gatos, de los perros, es lo que le hace la crisis. ¿Qué hacemos? Lo envolvemos en una nube y lo dejamos viviendo ahí. Imposible. ¿Qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? A partir de ahí se empieza a pensar qué fármacos pueden evitar esta reacción. Y nace un tercer grupo de fármacos que son los que vamos a estudiar como fármacos profilácticos del asma bronquial. ¿Qué es profiláctico preventivo? Ojo, el corticoide a largo plazo es preventivo, más los efectos adversos son muchos. Era lo que usábamos antes, hoy no. ¿Qué tenemos en profiláctico? Después de ellos nacen el cromoglicato sódico. El cromoglicato sódico en aerosol ya no lo usamos básicamente, se usa mucho en la rinitis alérgica o en la conjuntivitis alérgica, junto con el nedocromilo. Los vamos a avanzar, pero no son espectacularmente efectivos, ¿ya? No son espectacularmente efectivos, pero se usaron mucho tiempo. Hoy se usa o en colirio o en spray nasal para la rinitis y para la conjuntivitis alérgica. Después de eso viene otro fármaco que también vamos a estudiarlos hoy, que son, la siguiente clase, antihistamínicos. Antihistamínicos H1 son los antialérgicos, porque acá uno de los mediadores es la histamina. Sin embargo, estos pacientes no mejoran solo con un antialérgico, pero hay uno en especial que se llama ketotifeno, que además de hacer el bloqueo del receptor de histamina cuando él ya se liberó, es como que a este mastocito le hacen una protección, que no sea tan sensible, es como que lo hace más firme. Vienen los alergenos y ya no, él no degranula. Sin embargo, este fármaco no fue efectivo en todos los pacientes para prevenir las crisis y tiene un gran problema, tiene un periodo de latencia largo. ¿Qué era periodo de latencia? Desde que yo doy el fármaco hasta que hace efecto, 3 meses o 4 meses. Las crisis vienen ahora en invierno. Invierno es julio, ¿no? Ahora tenemos unos friecitos, después sale el sol y nos hace olvidar el invierno y después otra vez un sur que nos deja achicharrados. Entonces tendría que el paciente tomarlo desde marzo, abril, mayo, junio, para que en julio probablemente no vengan crisis.
Entonces eso hace que el paciente abandone su tratamiento. Y encima que lo tomó 3 meses y que en algunos pacientes da algo de sueño todavía, no siempre va a ser efectivo en todos los pacientes. O sea, que lo tomó 3 meses, le da un poquito de sueño, no es efectivo. Hoy en día, ¿qué usamos como profiláctico? Salmeterol es profilaxis para la crisis de cortito plazo. Yo voy a hacer ejercicio, sé que viene la crisis. Va a entrar el niño a la piscina y de acá a 6 horas sé que va a venir crisis. Va a buscar un surcito, como decimos en Santa Cruz, va a venir crisis. Eso es profilaxis también, pero en el corto plazo. ¿Sí? Montelukast. ¿Qué hace el Montelukast? Estabiliza este mastocito y le bloquea los receptores a los leucotrienos. Probablemente él está siendo bastante más efectivo. Repito, no es que va a bloquear todas las crisis, no es efectivo en todos los pacientes. Si en la semana venía o en el mes venían 5 crisis, si vienen 2 ya es efectivo. ¿Ok? Pero no se ha visto que nunca más vinieron las crisis. Bien, entonces haciendo un resumen del asma, ¿qué yo voy a decir? Yo voy a decir que la reacción es antígeno-anticuerpo, por lo tanto es a partir de la segundo contacto con el alergeno. Tengo una primera etapa que es emergencia, que es el broncoespasmo. Aquí nos vamos a entrar directo a la santina. Y luego en su fase inflamatoria vamos a entrar con glucocorticoides, pero antes vamos a hablar un poquito de estos fármacos que no tuvieron tal expectativa porque no fueron tan buenos. Vamos a hablar de antihistamínicos y finalmente Montelukast. ¿Preguntas hasta ahí? El asma en sus clasificaciones se lo clasifica en extrínseco e intrínseco. ¿Qué será un asma intrínseco y qué será un asma extrínseco? Está medio dormido, ¿no? Como siempre, hay que ponerle un poco de aire frío a ver si se despierta. ¿Qué será un asma extrínseco y qué será un asma intrínseco? Fuerte. Por ser el intrínseco tener por factores internos del organismo y intrínseco por factores externos. Tan simple como eso. En extrínseco es todo lo que hay ahí. El polen, el polvo, los pelos de los animales, algún fármaco, el humo. Hay pacientes que sienten el olor de cigarrillo y viene la crisis. Más hay otro paciente que no hay ninguno de esos factores, está sentado aquí tranquilo y viene la crisis. Pues está mirando la tele en su casa, de lo mejor nació el hermano más chico y ya él no es el único, nunca fue asmático y empieza con crisis asmática. Eso es un asma intrínseco con un componente psicológico. Yo tenía una alumna en farmacia hace muchos años cuando dábamos clase allá enfrente, chiquitita era, y tenía toda la fase cushiniana. ¿Cómo se dice cushiniana? De Cushing, ya, el síndrome de Cushing. Y un día trae a sus 2 niños idénticos a ella, ¿no? Ella era bien bajita y la carita era una llena, la espaldita de búfalo, tal cual, ¿no? Y la gordurita abdominal y las patitas flacas, ¿no? Porque se comen las proteínas, los corticoides, en el largo plazo, ¿no? Entonces, y trajo los 2 niños igualitos. Y ven, curiosa la doctora, y ella me dice que era bien asmática, entonces cuando venía a las clases traía sus aerosoles. Y siempre yo tomaba exámenes orales en farmacia en esa época, ahora si tomo oral me quedo sin alumnos. Yo tengo 2 de competencia, entonces me quedo sin alumnos y me quieren cerrar mi grupo, más o menos. Pongo de oferta a la doctora Daer a ver quién quiere anotar con ella, ¿no? Entonces soy buenita, ya, ¿no? El único con maíz, el examen de gris. No, estamos fríos. Pero eran las mejores. Mis alumnos de farmacia, un día me llamó el doctor, jefe de San Juan de Dios, hace mucho. Yo no lo conocía, quería conocerla, pues me llamó y yo dije, algo hicieron las alumnas, yo les coordinaba el internado, pues no había quien lo haga. Yo así iba, ¿no? Tratando de ahí, escuchando cualquier cosa y digo, me voy a contener. Y me dice, quería conocerle, sus alumnas de farmacia le dieron huasca a los residentes del segundo año en farmacología. Cuando ellas estudiaban y daban examen oral y estudiaban, ¿no? Por lo que daban las series. Bueno, y esa fue la historia. Y esa promoción era esta niña alumna.
Tocó quinto año, desaprueba el examen, de nuevo desaprueba, y ya la tercera vez le digo, mi niña, yo veo que vienes a clase, yo veo que tomas apunte. ¿Qué pasa? Doctora, yo a usted la veo y me da mi crisis y se me nubla todo. Y venía con todos los ojos, yo estaba acostumbrada a ella, pero era en el examen. ¿Y qué necesitas? Le digo, vamos a hacer una cosa, no me vas a ver, le digo, ponga un asiento allá contra la pared, le da vuelta, un examen brillante. Entonces, ¿qué era lo que a ella le desencadenaba su crisis? Y es una persona grande. Ella sí tiene su fondo asmático, ¿no? No es lo mismo que el que no lo tiene. Y ese es un asma intrínseco. En los niños a veces pasa. La mamá dice, todo era perfecto, nació su hermano y empezó a enfermarse. Y vos escuchas y hay la sibilancia y hay todo. Ese es el asma intrínseco, es el más difícil de controlar. Porque el asma intrínseco, si vos sabes que tras que levantan así la sábana, vas a empezar con tu crisis, dispara, ¿no? Y tu mamá sabe que no va a atender, que no te va a hacer tender tu cama, digamos, ¿no? De terror. O que no va a barrer polvillo mientras vos estés en la habitación. ¿Queda claro? Entonces, eso es la diferencia entre el asma intrínseco y el intrínseco. El intrínseco es el más difícil de poder, ¿qué se llama? De poder manejarlo, ¿ya? Otra anécdota, porque si no, no voy a avanzar nunca. ¿Alguien? ¿Por qué cuando cambia el clima los cambios de temperatura son factores que desencadenan? El cuerpo siente el cambio de temperatura y ¡pum! Degranula el mastocito. ¿Alguien que me ayude aquí? Vamos a hacer la santita. Bien, después vamos a ver unas imágenes un poco más bonitas de asma. Pero la idea es más importante, ya está. Broncodilatación, inflamación como fase tardía y finalmente, ¿cuál es mi objetivo? Que no vengan las crisis. Cada que hay crisis hay un remodelado importante. Thank you. ¿Estamos? Bien, vamos a avanzar las sardinas ahora. Bueno, vamos, que tenemos que empezar y terminar Santina. Cafeína, teobromina, teofilina. La aminofilina es la que vamos a usar como fármaco, la tenemos en ampolla, la aminofilina y también en comprimida. No es más que una etilendiamina. ¿De quién? De la teofilina. ¿Ya? Etilendiamina de la teofilina. Se le ha puesto estos dos grupos de etileno, son dos grupos de etilo, son dos carbonos con dos aminas. Eso simplemente para que mejore su biodisponibilidad, porque ella solita no tiene buena biodisponibilidad. La molécula me la aprenden de memoria. Ya, esas son las metilxantinas y vamos a ver su mecanismo de acción. Quiero que primero lo pensemos. ¿Qué pasa acá si yo le digo que se inhibe a la fosfodiesterasa? Toda vez que el ATP se está degradando de ATP, va a pasar hasta AMP cíclico. ATP, ADP, AMP, AMP cíclico que actúa como segundo mensajero. Y él lo que hace es estimular a la fosfodiesterasa. Cuando hay fosfodiesterasa,
que aquí la fosfodiesterasa va a ser por cualquiera de las dos vías activadas, por la del ATP o de la de guanil trifosfato, cualquiera de las dos, vía adrenérgica o vía colinérgica. Las dos forman fosfodiesterasa y ella favorece el ingreso de calcio en el bronquio. ¿Qué pasa si ingresa calcio en el bronquio? Si ingresa el calcio es broncoconstricción. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Las santinas van a inhibir a esta hermosa fosfodiesterasa para cualquiera de las dos vías. Acuérdense que yo tengo broncoconstricción por vía colinérgica y por vía adrenérgica. ¿Está bien? Entonces vamos a inhibir aquí a la fosfodiesterasa. Si yo inhibo a fosfodiesterasa, disminuye el ingreso de calcio y son fantásticos broncodilatadores. ¿Y por qué no lo estudiamos antes? Porque como broncodilatadores ellos van a ser mi última elección. ¿Por qué? Porque su franja terapéutica es estrecha entre lo efectivo y lo tóxico, ahí nomás. ¿Y cuál puede ser su efecto adverso importante si toman mucho café, por ejemplo? Que es denominador común en todos los broncodilatadores por algún mecanismo. Salbutamol da taquicardia, hipatropio da taquicardia y aminofilina también, por mecanismos diversos. Más todo, cuando yo sé que hay broncoconstricción, ahí está fosfodiesterasa. ¿Okay? Franja terapéutica estrecha, el paciente puede hacer taquicardia y además las santinas tienen 7 efectos farmacológicos, además de ser broncodilatador. Broncodilatación es el principal efecto farmacológico, pero tengo 7 más. Bien, inhibo fosfodiesterasa, disminuye el ingreso de calcio, broncodilatador. Aún así, esa es la teoría que más se acerca al mecanismo de acción, ¿ya? Inhibir a la fosfodiesterasa. Pero también el ANP se encarga de estimular la función cardíaca, por eso da taquicardia, a la vez que relaja el músculo liso porque disminuye el ingreso de calcio. Y probablemente también él es inmunomodulador, o sea que sería un profiláctico. Pero claro, si yo lo quiero como profiláctico, para que ese sistema inmune del paciente esté como dormido y no de gran reumatocyto, ese paciente va a vivir con taquicardia y lo tendría que usar de forma permanente. Eso no dio resultado. Hay otro mecanismo de acción que se conoce muy bien, que es antagonista del receptor de adenosina. ¿Ya? O sea que santinas tienen 2 mecanismos de acción. Inhibe fosfodiesterasa, disminuye el ingreso de calcio, broncodilatador y además bloquea receptores de adenosina. Bien, aquí tenemos una broncodilatación. ¿Quién hace broncoconstricción? Acetilcolina. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Un antagonista muscarínico. ¿Quién puede hacer una broncoconstricción? Adenosina, que es otro autacoide. ¿Quién le va a bloquear receptor de adenosina? Es la teofilina. ¿Está bien? Y bueno, acá tenemos la agonista beta que va a favorecer el uso agonista de los receptores betados. Bien. Efecto farmacológico. Vamos a ir pensando. Algunos lo van a poder pensar, otros no. ¿Qué efecto farmacológico vamos a tener? ¿Cuál era el primero? Broncodilatador. Y si yo les pregunto por qué broncodilatador, ¿cuál es la respuesta? Inhibe a la fosfodiesterasa, disminuye ingreso de calcio. ¿Y la segunda? Bloquea receptores de adenosina. Bien. Él, además de ser broncodilatador, esto es muy beneficioso, estimula al centro de la respiración. ¿A qué paciente le quiero estimular el centro de la respiración? Paciente con apnea, principalmente la apnea del recién nacido, en prematuritos que se olvidan de respirar. En ese caso vamos a usar la cafeína en ampolla, ¿ya? En ese caso vamos a usar la cafeína en ampolla. Este paciente está con broncoespasmo. ¿Qué más hace aminofilina? Él estimula los músculos de la respiración, favoreciendo la respiración. ¿Cuáles son los músculos de la respiración? Estimula músculos respiratorios, el diafragma y a los intercostales. Diafragma e intercostal.
Dijimos que me bajaba un poquito el sistema inmune, o sea que era un inmunomodulador, pudiera usarse como profilaxis del asma por ser un poquito inmunosupresor. Este efecto es en el largo plazo, no fue tan bueno, pero lo tiene, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel renal si yo tomo mucho café? Aumenta la diuresis. Aumenta la diuresis. Y si aumenta la diuresis, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Disminuye la presión arterial, pero ¿qué pasa con mi corazón si yo tomo mucho café? Aumenta el trabajo cardíaco y me va a dar taquicardia. ¿Se entendió? Entonces esos son sus efectos. Broncodilatador, estimulante del centro respiratorio, estimula los músculos de la respiración, tiene ligero efecto inmunosupresor, favorece diuresis, baja presión arterial, aumenta trabajo cardíaco. Alguno falta, vamos a ver cuál falta. Relaja el músculo bronquial, es broncodilatador. Estimula el centro respiratorio. ¿Para qué lo usaría? Apnea principalmente del recién nacido. Funciona muy bien en los recién nacidos. Estimula el corazón, ya lo hemos puesto, y el sistema nervioso central. ¿Qué nos produce cuando tomamos mucho café el sistema nervioso central? Quiero seguir tomando café porque todo me entra, ¿no? Porque me aumenta la atención, me secreta dopamina, y la dopamina me hace, además de sentir bien, que todo ingresa. ¿Y qué pasa si estudio el último día, la última noche, como estudian mis alumnos? Queda todo prendido acá en la memoria a corto plazo. Vienes a dar el examen, va muy bien, te devuelvo tu examen. ¿Cuánto sabía? ¿No les ha pasado? Mamá mía, yo no copio, mira cuánto sabía. Vas feliz con tu examen, pero no quedó nada aquí. Porque la memoria de largo plazo tiene su mediador. Y la acetilcolina es el estrés o la tranquilidad. Ahí es donde hay que estudiar. Eso se llama estudiar todos los días de la vida tranquilo, resolviendo, buscando lo que no se entiende. Y esa es la mejor forma, háganme caso. Si ya están metidos en el baile médico, es todos los días. Es la única forma que cuando te reciba vas a sentir que hay algo en el cerebro o que no hay nada cuando has estudiado sobre la marcha. Es horrible cuando buscas en tu cerebro las cosas y no hay. ¿Se entendió? Esa es la acetilcolina. Por eso hay que ir en la vida con calma. Mientras más tranquilo estudias, más fácil va a quedar en el largo plazo. Disminuye la resistencia periférica, presión venosa, ya eso es porque disminuye presión arterial, mejora la diuresis, estabiliza el mastocito, es la acción profiláctica, músculo respiratorio, ya hemos puesto cuáles son. Esto a nivel endocrino es efecto, pero probablemente en muchos casos efecto adverso, en otros no. ¿Qué te dan en el gimnasio? Cuando viene el profesor y vos le dices, estoy haciendo todo y yo no bajo, ayúdenme con algo, profe. ¿Qué es el ayúdenme con algo, profe? ¿Qué te dan? No me va a pinchar, quiero cosas naturales. Siempre te ponen testosterona. Cafeína. Aumenta el metabolismo basal. A ver, pensemos, ¿por qué se llama quemador de grasa? Mi corazón tiene 72 latidos por minuto, es perfecto. Si yo me tomo la cafeína que te la dan con 100 miligramos, arriba de 100 miligramos o un Red Bull, en lugar de 70 yo voy a tener 100 latidos. Tolerable. Cada minuto tengo 30 latidos más. En un minuto. ¿Voy a gastar más calorías o menos calorías? Baje de peso durmiendo, dice, ¿no? ¿Y qué te da? Te aceleran el corazón a mí. ¿Ok? Esos son los llamados quemadores de grasa, los que aumentan el metabolismo basal. Pregunta de millón, ¿es para todos? No. ¿Todos lo toleran? No. ¿Qué es lo mejor para bajar de peso? Siempre la mitad del Picasso y póngase a caminar. ¿Se entendió? Eso es porque aumenta el metabolismo basal. Aumenta el metabolismo basal que no todos los pacientes lo van a tolerar. Aumenta el nivel de ácido graso libre. ¿Por qué?
porque si yo estoy gastando más energía, estoy gastando 2.500 y como 2.000, ¿de dónde van a salir las otras 500? Si tengo un ayuno relativamente prolongado, mis ácidos grasos, si hay ejercicio, entran en beta-oxidación y se van a gastar ácidos grasos libres. Y si primero el hígado va a dar glucógeno y va a haber glucógeno lísico, como va a haber glucosa, probablemente aumente insulina. Esto va a depender de cada individuo. El primero, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si a mí me sube mi metabolismo basal y como todo el día, muy difícil que yo mueva ácido graso. Todo va a depender siempre de la cantidad que ingiero y la cantidad que gasto. ¿Ya? No hay nada mágico ni nada es para todo. ¿Qué hace a nivel del estómago si toman mucho café? ¿Cuál es la patología de los estudiantes de medicina? Estrés y gastritis. En mi estrés, gastritis, ya no puedo comer nada. Dice, claro, se salen de acá pollo frito con gaseosa, dame Coca-Cola que no voy a dormir, llevo a casa café, más cafecito, más otro termo, ¿no ves? Entonces después de un dolor gástrico terrible, porque la gastritis a la edad de ustedes, ¿es ácida o alcalina? Y te quema el estómago y encima el que es flaco o la que es flaca se estresa y se me cierra la garganta y no como, y cómo me vomito. Son las diferentes formas de estrés de cada uno. Y si no come, ¿qué va a pasar con el ácido clorhídrico? Se va a comer tu propia mucosa y hace una herida y después hace una úlcera y termina con una manguera en el esófago. Dice, tiene gastritis, dice, tiene úlcera. Lo mismo hace la cafeína, lo mismo hace el café porque él estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo se llaman las células que hacen ácido clorhídrico en el estómago? No las células parietales. ¿Quién más estimula células parietales? El calcio. A veces el paciente dice, tomo calcio y me duele el estómago, ese tiene gastritis ácida. Entonces, ¿qué le tienes que decir si lo necesita? Comes y después lo tomas el calcio. Ya no me duele. Okay. ¿Quién más estimula las células gástricas? El zinc. Doctora, yo leí esta mañana a una paciente, yo leí de la caída del pelo, claro, tiene un hipotiroidismo así, ¿no? Que recién estamos medicando. Para la caída del pelo yo leí, me tomé y me dio un dolor de estómago, casi me muero. Jovencita es ella, ¿cómo es su gastritis? Ácida, y el zinc estimula más las células parietales. Encima lo tomó antes de dormir y hace ayuno intermitente, o sea que llevó muchas horas sin comer. ¿No? Entonces, hay algunos, por más que sean suplementos y parecen inocuos, tienen sus efectos. Ellos estimulan células parietales. Lo mismo esta santina. Quiero todos los efectos farmacológicos de la santina, bien estudiados. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Inhibe el fosfodiesterasa y bloquea receptores de adenosina. ¿Efecto farmacológico? Broncodilatador. ¿Primera elección? No. Probablemente última elección. Franja terapéutica estrecha, lo tenemos en ampolla y en comprimido, ahora lo vamos a ver. Estimula el centro de la respiración, músculo respiratorio, bueno, ya lo hemos ido viendo. Aminofilina viene en ampolla, 25 miligramos en 1 ml, 250 y 10. 1 ml con 25 miligramos, 250 ml. ¿Para qué lo voy a usar? Broncodilatador. ¿Qué dice acá? Dimos salbutamol, no mejoró. Dimos salbutamol con un corticoide, no mejoró. Dimos salbutamol más el corticoide más un antimuscarínico, no mejora. Este paciente está en la emergencia. No me queda de otra y le vamos a poner una santina. O sea que yo diría para un asma crónico reagudizado que sea renuente a todos los tratamientos previos, ¿ya? Para un asma refractario a todos los tratamientos previos. Vamos a usar su ampollita, 5 miligramos por kilo. Esta ampolla viene de 250. Si el paciente pesara más de 50 kilos, no le damos más de una ampolla, ¿no? Porque él no se acumula en tejido adiposo, él es hidrosoluble. O sea que aunque el paciente sea muy gordo, no va a ir a tejido adiposo. Siempre se hace el cálculo con peso magro. De entrada le hacemos 5,
no tenemos en cuenta la grasa, ¿ya? Porque él es hidrosoluble. Y después le dejamos a goteo, según cómo vaya evolucionando, a 0,5 miligramos kilo hora. ¿Qué necesito para hacer miligramos kilo hora? Una bomba de infusión. A ver, hágame un paciente de 40 kilos, es un chiquito jovencito. Hágame la dosis de inicio y la dosis de carga, volando, hasta contar ceros. Ahora se quieren despertar todo, ¿no? Yo voy a decir quién va a pasar. Y el que no lo haga tiene un punto menos en práctica, 8 puntos menos. El que lo haga bien, le vamos a dar un aplauso. 40 kilos. Quiero su dosis de inicio y quiero una dosis de mantenimiento hasta contar cero. Si la ampolla trae 250, ¿qué es una buena dilución? 200. Listo, a esa dilución háganla. Vamos. Quiero saber cuánta goza por minuto. Pasan a la pizarra hasta contar cero, ya debería estar hecho. Vamos, ahora por la segunda. Vamos a elevar ese cortisol, esa adrenalina. ¿Ya está? Parcero, ¿quién pasa? Tiene que vivir, ¿no? Joder. Si de 250 miligramos te conviene diluir, no en 100, en 250, para que sea uno. Puedes diluir en menos, puedes diluir en más, pero hagamos una dilución fácil para que sea un miligramo y no menos. Si hubiese restricción de líquido, puedo diluir en menos.